Y para esto, pues quisiera solo compartir este pensamiento acerca de nuestra misión de vida. ¿Ok? En Romanos capítulo 10, empezando en el versículo 13, Romanos 10, versículo 13, la Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En este versículo vemos nuestro deseo, ¿verdad? O espero que sea el deseo de usted, que queremos ver gente salvarse, rescatarse. Queremos ver gente llegar a los pies de Cristo para ser salva. ¿O no? Ok. Este es nuestro deseo, y para ver esto, para ver que Cristo tenga la gloria en la salvación de los inconversos, ver que los inconversos tengan la salvación y la vida eterna y la gran esperanza que es Cristo Jesús, que es lo que nosotros necesitamos hacer, y eso es lo que sigue. Lo que sigue en versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces Pablo está echándose para atrás en el proceso. Queremos ver gente llegar a los pies de Cristo para ser salva. No hay nada más importante. Dios tiene la mayor gloria en la salvación de un alma. Y la salvación de un alma implica que esa alma no tiene que pasar la eternidad en el infierno. No hay nada más importante en este momento. Entonces, Pablo dice, vea, entonces, ¿cómo es que ellos van a invocar al Señor si no creen? ¿Y cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si nadie les predique? ¿Y cómo vamos a predicar si no somos enviados? ¿Ok? ¿Cuál es el primer imperativo? ¿Cuál es el primer mandamiento, digamos, de la gran comisión? Id. ¿Ok? ¿Y a quién dio Cristo? ¿A quién dio Cristo? ¿O a quiénes? ¿A quiénes dio esta gran comisión? A sus seguidores. Entonces nosotros ya fuimos enviados. Si usted es seguidor de Cristo, Cristo ya le dijo, id y haced discípulos a todo el mundo. Y necesitamos empezar en donde estamos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que alguien va a creer en Cristo Jesús si nosotros no le predicamos, si nosotros no explicamos el Evangelio? ¿Okay? El poder para salvar, el poder de la salvación está en el Evangelio. Y el Evangelio se predica, se comunica por medio de nosotros. Somos los embajadores de Cristo, rogando al mundo en el lugar de Cristo. Cristo no está aquí, nos envió a nosotros. ¿Me explico? Entonces, dígame esto. ¿En dónde está el poder para salvar el alma del inconverso? ¿En la semilla o en el sembrador? Nosotros somos los sembradores. Sembramos la semilla de la palabra de Dios. ¿Dónde está el poder para salvar el alma? ¿En mí, el sembrador, o en la semilla que estoy sembrando? Está en la semilla. Lo que nosotros necesitamos hacer es ser fieles en sembrar la semilla. Ya fuimos enviados. Necesitamos predicar, necesitamos anunciar el Evangelio para que la gente oiga. Si es uno a uno, bien. Si es uno a pocos, bien. Si es a predicar al aire libre, bien. Pero tenemos que ir y hacer discípulos, como sembrando la semilla, predicando el Evangelio a toda criatura, para que todos tengan el entendimiento del Evangelio para ser salvo. ¿Tiene sentido? Sigamos leyendo. Solo quiero mostrarle una cosa más y luego voy a llevarlo a otro pasaje. Entonces Pablo dice, ¿cómo predicarán? Versículo 15, si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ok, fíjense en lo que estamos predicando. Pablo dice que estamos predicando, estamos anunciando la paz para con Dios, la paz entre Dios y el pecador, y también las buenas nuevas. Dice en el versículo 16, mas no todos obedecieron, ¿qué? El Evangelio. Entonces, en el contexto, lo que estamos predicando, lo que estamos anunciando, las buenas nuevas, es el Evangelio. ¿Lo ven? En la Biblia, ahí, ¿estamos bien? Porque sigamos.
Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio del Evangelio, la palabra que estamos predicando. Y dice en el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La palabra que estamos anunciando es el Evangelio. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio bíblico de una manera bíblica, Dios está trabajando en el inconverso. Ustedes saben que Dios mandó a su Espíritu para convencer al mundo de la justicia, del juicio, y ¿cómo es la justicia, el pecado y el juicio por venir? Está trabajando para convencer al pecador de su necesidad de un Salvador y nosotros llegamos, anunciamos el Evangelio bíblico de una manera bíblica y Dios utiliza ese anuncio, esa predicación de la palabra de Dios para darle fe al inconverso. Este versículo 17 nos dice que cada vez que nosotros anunciamos el Evangelio bíblico de una manera bíblica, Dios da suficiente fe a ese inconverso para ser salvo. Lo que él hace con la fe que Dios le da, depende de él. Muchos rechazan el Evangelio y no ponen su fe en Cristo. Unos cuantos se arrepienten para poner su fe en Cristo. Pero lo más importante que entender en este pasaje es, nuestra misión de vida es ir y anunciar el Evangelio. Obviamente queremos juntar a los nuevos convertidos en nuestra iglesia para que puedan crecer con nosotros, pero ¿para qué fin? ¿Para ser prosperados, bendecidos y en victoria? No, queremos traer los nuevos convertidos, establecerlos en la nueva doctrina, la buena doctrina, sana doctrina, para que estén bien establecidos, para que sepan cómo manejar su vida, su trabajo, su familia. ¿Me explico? Pero para que también puedan ir y predicar el Evangelio para ser más discípulos. Ese es el fin. Entonces, aún nuestra edificación como santos, como los creyentes, estamos edificándonos aquí en una iglesia con el fin de ser más efectivos en la misión de ir y hacer discípulos. ¿Me explico? Y hay una clave que quisiera compartir con ustedes con los pocos minutos que quedan. Vaya a 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1. Porque algo muy importante en lo que es la misión, si el poder para salvar está en la semilla y no en el sembrador, yo como el sembrador tengo que tener cuidado de sembrar la buena semilla. 1 de Timoteo capítulo 1, empezando en el versículo 8. ¿Cuántas veces ha hablado usted con alguien? Y nosotros siempre pues tenemos la costumbre de empezar a hablar con la gente acerca del Evangelio con una pregunta así. ¿Es usted una buena persona? Okay, piénselo. ¿Es usted una buena persona? ¿Es usted tan bueno como para merecer el cielo? La mayoría dice que sí. Okay, ¿por qué? Porque se mide por, no sé, los maleantes, los narcos, los no sé quién. Okay, los políticos. Entonces uno dice, él es malo, yo no soy tan malo, entonces yo llego al cielo y Dios pone lo bueno aquí, lo malo acá, y yo creo que he hecho más bueno que malo, entonces yo entro. Eso es una gran equivocación. ¿Okay? Y Pablo nos enseña una clave del evangelismo bíblico en este pasaje que a veces olvidamos y no debemos porque es muy poderoso. Dice en 1 de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El uso de la ley en el evangelismo, ese es el uso legítimo de la ley. Okay, vea lo que dice, sigue leyendo conmigo. Dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Nosotros, los justos, los santos, los cristianos, nosotros vivimos bajo la gracia. Pero Dios nos ha dado la ley para el uso con los que no son santos, justos. Dice, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, que son los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se oponga a la sana doctrina. Y dice en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo dice, el evangelio que Dios me dio se predica con base primero en la ley. Tenemos que utilizar la ley con los inconversos, los transgresores, los pecadores, para luego llevarlos a Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que ganamos nosotros utilizando la ley en vez de simplemente explicar las buenas nuevas? Bueno, vaya a Romanos capítulo 3 y luego le doy un ejemplo. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pablo dice esto muy claro acerca de la ley. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Ok? Y uno dice, ay, pero espere un momento, ¿ok? Pastor, la ley, Dios dio la ley a los judíos, ¿verdad? Y no a los gentiles, no a nosotros. La ley es para los judíos. Fíjese en lo que Pablo dice en Romanos 2. Solo un capítulo antes, Romanos 2. ¿Ok? En Romanos 2, ahí empecemos en el versículo 12. Y él está hablando de judío y gentil, los que tienen la ley escrita, los que no tienen la ley escrita. En Romanos 2:12, Pablo dice, porque todos los que sin ley, los gentiles, han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley, judíos, han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, fíjese, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y dice, por cuando los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, es así de sencillo. Usted por naturaleza sabe que hay ciertas cosas que son malas, ¿verdad? ¿O no? Ok, dígame una cosa. ¿Es bueno o malo mentir? Eso es malo. Ok, obvio, es obvio. ¿Ha mentido usted? Ok, Dios ha escrito una ley moral en su corazón y usted sabe que es malo mentir, pero lo ha hecho a pesar de que usted sabe que es malo mentir. Y a pesar aún de que tiene un testigo ocular, su conciencia, que le dice no mienta. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es lo que usted ha hecho? A pesar de la ley moral escrita en su corazón, a pesar de su conciencia que le condena cuando lo hace, usted ha mentido, ¿verdad? Sabiendo que es malo. Entonces, ¿cuántas veces tiene que violar una ley para ser culpable? 4. Si mato a alguien, ¿qué? ¿Tengo que matar hasta 4 personas para ser culpable o con solo uno merezco la cárcel? Con solo uno. Con solo una mentira, usted es un transgresor, mentiroso. ¿Ok? Y podemos decir lo mismo de robar. ¿Ok? Robar. Y no es el valor de lo que uno se lleva. ¿Ok? Es el acto de llevarse algo que no le pertenece. ¿Verdad? Sabemos que es malo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos robado? ¿Cuántos de ustedes han bajado música del internet? ¿Cuántos se han llevado un chicle, un lápiz, una respuesta de un examen en el colegio? Su conciencia condenándole. ¿Cuántos han robado 5 minutos en el trabajo? Dicen, uy, pero ahí viene el bus. O como la ruta, se llaman aquí. Ahí viene. Entonces faltan 5 para las 5 y tengo que escaparme y ahí el patrón no se está fijando, entonces me voy.
robándole a mi patrón 5 minutos de trabajo. Vean, sabemos que es malo hacerlo, pero lo hacemos. ¿Ok? Sabemos que es malo cometer adulterio, ¿sí o no? Pero Cristo dice que ver a una persona para codiciarla en el corazón es adulterio de corazón. Vea qué tan malos somos en el corazón. Entonces, cuando nosotros salimos para predicar el Evangelio, necesitamos empezar con la ley. La ley es el arma que Dios nos ha dado, el arma más poderosa para hacerle al pecador entender su pecado. ¿Por qué? Porque le da el entendimiento de su pecado. Yo digo, ¿cuántas veces nos topamos con los inconversos y dicen, bueno, yo estoy bien, porque está bien? Oh, no, yo no soy tan mala gente. Ok, yo tengo trabajo, cuido a mi familia, pago mis impuestos y cuido mi casa y todo. Ok, yo estoy bien. No, usted es un pecador. ¿Quién es usted para decir que yo soy pecador? Usted merece el infierno. ¿Quién es usted para decir que yo merezco el infierno? Dios está irado contra usted todos los días. No. Dios es un Dios de amor. Dios perdona. Ve el problema en que es el problema en que nos metemos. ¿Cómo podemos hacerle al inconverso entender su necesidad delante de un Dios santo, justo y bueno? Empezar con la ley. Es una ley moral escrita en el corazón de cada uno. Hay ciertas cosas en este mundo, en esta vida, que sabemos que son malas. Pablo utilizaba la ley para dar conocimiento del pecado. Usted ha mentido, usted ha robado, usted ha cometido adulterio, usted no ha honrado a sus papás siempre, usted ha blasfemado tomando el nombre de Dios en vano. Y podemos sacar toda esa ley moral de Dios para hacerle al inconverso entender: yo he pecado personalmente contra Dios. En el día de la muerte, que dice Hebreos 9:27, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Y cuando nosotros, cada persona tiene que rendirle cuentas a su Creador, véalo, cada palabra, cada acción, cada pensamiento. Si Dios sacara todo pensamiento de usted, si Dios sacara su vida secreta para ponerlo a exhibirlo delante de todo el mundo y juzgarle a usted conforme a la ley moral, ¿cómo saldría usted? ¿Limpio e inocente? ¿O bien condenado? Condenado. ¿Cuántos ricos violan la ley? ¿Cuántos pobres violan la ley? No vamos a los pobres, porque los pobres estamos bien fregados. Pero No. ¿cuántos ricos violan la ley? ¿Cuántas personas? No estamos hablando de pobres y ricos aquí. Disculpe, no hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. Pero, Ricos y pobres, bueno, gente en medio, bueno que nada. Nosotros hemos mentido, robado, cometido adulterio. Cada uno está en la olla delante de su Dios. bueno, ¿cuántas personas que tienen dinero violan la ley? Todos. Este es el mensaje. Más ¿Quién no ha mentido? Por favor, póngase de pie. Si usted no ha mentido ni una sola vez, póngase de pie. Y si no, vaya a Apocalipsis 21:8. Por favor, vaya a Apocalipsis 21:8. La ley que Dios nos ha dado, la ley moral en el corazón del hombre, es una ley universal. Es una ley que abarca toda cultura, cualquier nivel de sociedad, porque somos hombres y todos tenemos el mismo corazón perverso. Apocalipsis 21:8, vea lo que dice: los cobardes e incrédulos. ¿Están ahí siguiendo? Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y fíjese que eso que dice su Biblia, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted ha mentido, solo una mentira, no tenemos que hablar de aún más, aunque hay mucho más que usted ha hecho en su vida, y yo también, ¿sí o no? Con solo una mentira nos convertimos en mentirosos, y Dios es santo y bueno y justo. Dígame, ¿cuántas tinieblas hay en Dios? ¿Cuántas? Ni una. Dios no va a dejar pasar ni un solo pecado a su reino. ¿Me explico? Dios es tan santo, 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 justo, bueno, tan bueno, que no va a dejar pasar ni un solo pecado, ni una tiniebla.
¿Y cuántos pecados tenemos nosotros? ¿Cuántos estamos cargando? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos robos? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien con lujuria? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? La ley de Dios es un espejo para levantar y vernos. ¿Cómo es que Dios nos ve? Porque después de la muerte viene el juicio y Dios es el juez justo y va a juzgarnos. ¿Qué? ¿Cómo va a juzgarnos? Con justicia. Y la justicia dice que el que viola la ley merece el castigo, ¿sí o no? Y el castigo de Dios, el lugar de castigo de Dios, es el lago de fuego. Si explicamos el Evangelio así, el inconverso llega a un convencimiento, como muchos de ustedes ya están sintiendo el peso, ¿verdad? Para decir, entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ve a Cristo Jesús. Ve a Gálatas 4, y voy terminando. Vaya a Gálatas capítulo 4. Perdón, Gálatas 3, 24. Perdón, Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro ayudante, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, por la fe. La ley deja a uno frente a la cruz. La ley deja a uno condenado delante de Dios, diciendo entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y es en aquel entonces que nosotros podemos explicar el evangelio bíblico, que es una sustitución. El justo murió por los injustos. Cristo fue hecho pecado por nosotros para llevarnos a Dios. Es la sustitución penal. Cristo fue clavado en la cruz. Dios Padre derramó toda su ira que nosotros merecemos. Toda la ira de Dios, Él la derramó sobre su Hijo. Cristo hecho pecado, nuestro pecado, clavado en la cruz, sufrió la ira de Dios en su alma cuando estaba clavado allá, murió porque la paga del pecado es la muerte. Y después de 3 días, resucitó demostrando al mundo que Él canceló la deuda. Porque si la paga del pecado es la muerte, Él venció a la muerte. Él pagó el precio por todo el pecado. Y ahora ofrece la salvación al pecador. El que ha violado la ley, el que ha enojado a Dios, ofendido a Dios con sus pecados, disfrutándolos, tragándolos como agua. Cristo murió por nosotros y ahora nosotros podemos llegar delante de nuestro Creador y decir, perdóname, acéptame, porque Cristo pagó mi cuenta. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que reconocer lo que usted es y lo que ha hecho. Usted es malo, ha hecho lo malo, más malo no puede ser. Y cuando usted reconoce eso y su situación delante de un Dios santo, y usted no quiere el pecado, usted dice, ya no, eso es lo que me está condenando, y usted corre a Dios, la ley es su ayo para llevarlo a la cruz, para decir, Padre, perdóname. Cristo pagó mi deuda. Perdóname por Él, por lo que Él ha hecho. Sálvame. Y usted ya no está siguiendo a sí mismo ni al pecado, ya está aferrado a Cristo Jesús, siguiendo a Él. Así es como se llama un cristiano. No podemos entender el Evangelio. El inconverso difícilmente entiende el Evangelio sin la ley. Si no usamos la ley, lo que tenemos que utilizar es una mejora de vida. Solo podemos ofrecer a Cristo Jesús como una mejora de vida. Ok, rapidito, este es un tratado que se repartió en toda Costa Rica para una actividad evangelística por un evangelista famosísimo en América Latina. Este es el tratado y la invitación a su actividad. Y él dice, entre otras cosas, Cristo murió en la cruz del Calvario para comprarnos la felicidad. ¡Qué horrible! Cristo que murió y llevó mi pecado, llevó mi castigo, sufrió lo que yo merezco,
Se separó del Padre en ese momento y llevó esa horrenda castigo que yo merezco. Murió por mi felicidad. Murió para librarme de la condenación del pecado. Felicidad o no, yo quiero a Cristo, porque Él es mi única esperanza. Felicidad o no, yo quiero seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue leal conmigo hasta la muerte de la cruz. No debemos ofrecerle a Cristo como una mejora de vida. Acepte a Cristo Jesús y todo le va a ir bien. Hermanos, ¿quién lleva más de un año en Cristo que está sentado aquí? ¿Quién? Yo sé que usted tiene paz, pero ¿le ha ido mejor o ha experimentado oposición siendo cristiano? Por supuesto. El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. La vida de un cristiano es una vida de cargar la cruz, es una vida de sufrimiento, de sacrificio. No es una vida muy cómoda. El yugo sí, el yugo es fácil. ¿Por qué? Porque el otro yugo que el mundo nos ofrece, no lo quiero. Prefiero jalar el yugo con Cristo. Pero hermanos, no hay nada más importante que rescatar almas. Porque en eso Cristo tiene toda la gloria y un alma se salva por toda una eternidad. Y nosotros, llamados a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, tenemos que predicar el Evangelio bíblico, que es la sustitución penal de Cristo Jesús. Nosotros violamos la ley, Cristo pagó nuestra multa. Él llegó a ser el injusto para que nosotros podamos ocupar el lugar de justo delante de Dios. Fue una transacción legal. Y en eso no podemos explicar bien el Evangelio si no empezamos con la ley. Entonces solo quiero dejarles con esa inquietud, esa idea para ir pensándolo. ¿Cómo puedo testificar utilizando la ley? ¿Cómo puedo testificar explicando el pecado primero y las malas noticias de la condenación para llevar a la persona a la cruz y mostrarle al Salvador y explicarle las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación y perdón porque Él pagó la multa? ¿Ok?